micología médica, esta vez hablando sobre los hongos oportunistas, que encierra, que comprende todo un conjunto de agentes micóticos relacionados con diferentes patologías, especialmente con cuadros asociados con inmunosupresión, con algunos empleos excesivos de algunos corticoides, etcétera, etcétera, y con otras enfermedades infecciosas, parasitarias, virales, donde los hongos tienen la oportunidad de formar parte de esa oportunidad que se represente, y su nombre de hongos oportunistas. Bien. Acá tenemos los factores favorecedores para uno de los hongos oportunistas más frecuentes, que es la cándida. Dentro de los factores que favorecen que la cándida o la candidiasis o candidosis son los factores extrínsecos, como son el uso de medicamentos, los inmunosupresores, los corticoides, los antimitóticos, los anticonceptivos, la antibioticoterapia excesiva, no adecuada. Dentro de los procesos médico-quirúrgicos o quirúrgicos simplemente tenemos los casos o las actividades de cateterismo venoso o arterial, cirugía cardíaca, cirugía abdominal, trasplantes de órganos, algunas extracciones dentales, transfusiones, rayos X, etc. Y otros casos de factores que favorecen este oportunismo micótico son el consumo de drogas, los cuadros de otras infecciones, por ejemplo, SIDA, etcétera, casos de maceración y otros elementos relacionados. Dentro de los factores intrínsecos tenemos los llamados factores psicológicos, donde está la edad, los recién nacidos, los ancianos, el procedimiento durante el embarazo. Tenemos otros factores llamados patológicos, como son cáncer leucémico, linfomas, enfermedad de Hodgkin, cuadro de anemias, granulocitosis, granulomatosis, séptica, familiar, alteración de la inmunidad, tanto celular como humoral, cuadro de diabetes, hipotiroidismo, malnutrición y una serie de otras enfermedades que tienen que ver con este mecanismo de estos hongos. Las localizaciones más frecuentes del cándida son a nivel superficial, donde están las mucosas en primer lugar, tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino. A nivel de tracto genital tenemos los cuadros de vaginitis o vaginosis, a nivel de la uretra o pene, en el tracto urinario tenemos a la uretra, vejiga, uréteres, las vías respiratorias, tenemos una serie de elementos a nivel de nasofaringe, fosas nasales, senos paranasales, faringe, bronquios, etc. Y dentro de las localizaciones profundas o más internas tenemos el aparato digestivo con todas sus estructuras, estómago, intestino, etc. Las localizaciones del aparato respiratorio a nivel pulmonar, bronquios, el sistema circulatorio, válvulas, miocardio, vasos, el sistema urinario a nivel de riñones, sistema nervioso central, cerebro, meninges, otros órganos, especialmente hígado, vaso, páncreas. Las localizaciones más frecuentes de candidiasis o candidosis tenemos las cutáneas, especialmente a nivel de intertrigo, los pliegues interdigitales, la piel, especialmente
perianal, las axilas, etc. Otras localizaciones como son uñas y pliegues inguinales, comisuras bucales, conducto auditivo externo y a nivel ocular, especialmente a nivel de córneas, fluidos oculares, etc. Acá tiene un cuadrito para notar las características más importantes de las especies de Cándida, Cándida sp, o de la patología específica que es la candidiasis o también llamada candidosis. En clínica van a manejar los dos términos, candidiasis o candidosis, o infecciones micóticas por Cándida sp. Tenemos el Cándida albicans, tenemos el Cándida estelatoidea, el tropicales, pseudotropicales, parapsilosis, la mucosis, la seinalidosis. Son especies un poco raras, pero las más frecuentes son las 4 primeras. Ahí sus factores de crecimiento, ya sabemos que es aproximadamente a 37 grados centígrados, sus factores de pseudo o miceliales, tenemos sus aspectos conidios, poros, si son levaduriformes o son filamentosos, dependiendo de la característica de cada uno de ellos, con sus propiedades específicas que ya se ha señalado anteriormente. Acá tenemos algunas formas como son las estructuras morfológicas, como vemos las levaduras con brotes o las formas filamentosas que se generan generalmente en sueros fisiológicos. Los pseudomicelios por el lado derecho en la parte B, donde se puede observar las formas miceliares que hemos señalado en la parte generales, con sus respectivas formas, sus pseudomicelios, sus plasmidoporas, etc. Todas estas características acompañan a las estructuras morfológicas de las formas tanto levaduras filamentosas. Aquí hemos visto, tenemos un cuadrito para señalarles las formas clásicas fundamentales del Cándida sp, como es el factor de fermentación. Son unas fermentadoras, son dependiendo del carbohidrato que se emplea, tanto como medio nutritivo como también como medio de multiplicación, crecimiento, etc. Ahí tenemos a nivel de la glucosa, ¿no? La galactosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa y todos los factores de crecimiento factorial de estas especies Cándida, siendo las más importantes a nivel de Cándida albicans, la estelatoidea, la tropicalis y la pseudotropicalis. Las otras ya son especies muy raras y que casi no se presentan en nuestro país, más son a nivel de Centroamérica, Brasil y Colombia, con cierta mayor incidencia. Otro hongo oportunista importante después de Cándida sp es el Aspergillus. Y dentro de estas especies tenemos el Aspergillus fumigatus, básicamente. Además de el Flavus, el Nidulans, el Níger y el Terreus. Los más importantes son el Aspergillus fumigatus y el Flavus, que tienen crecimientos termófilos, son de crecimiento rápido, tienen colonias anversas, ¿no?, que pueden cambiar de color, las cabezas conidiales, tenemos la presencia de vesículas, ¿no?, de esterismas y conidióforos, básicamente caracterizados por su forma lisa, o también puede ser globosa o elíptica en otros casos. Ahí tenemos el aparato conidial del Aspergillus, sus características, que eso
generalmente lo vemos en directo, microscópicamente en nuestro laboratorio, pero por nuestra plataforma no lo podemos hacer esta vez. Pero ahí tienen un esquema para señalar las partes básicas de esta estructura a nivel del aspergillus, donde se ve su aparato conidial completo. Las conidias, las esterismas, las vesículas y el conidióforo, que es el soporte donde se sujeta las otras estructuras. Otro hongo oportunista importante es Aspergillus flavus, que hemos señalado, que tiene también las características un poco cercanas al Aspergillus niger. Ya, decíamos entonces del aspecto del Aspergillus flavus. El aspergilosis pulmonares, que es una de las patologías más frecuentes de este género Aspergillus. Sus formas localizadas son generalmente a nivel de la formación de un aspergiloma intracavitario que se puede localizar fácilmente con los estudios diferenciales radiológicos o por imágenes, y también en el crecimiento y metabolismo desde el punto de vista diagnóstica. Tenemos las formas alérgicas también producidas por aspergillus en pacientes atópicos, caso de asma, en aspergilosis broncopulmonar alérgico y en pacientes no atópicos, especialmente en casos de alveolitis alérgica extrínseca. Estas son las formas más comunes que se presentan como focalizaciones a nivel pulmonar y asociados con problemas de alergia especialmente. Y después también tenemos las formas invasivas un poco menos frecuentes de la aspergilosis, especialmente a nivel diseminado, a nivel interno pulmonar. Su diagnóstico generalmente de la aspergilosis es directo, sea la visión en fresco y también de coloraciones especiales como grano, hematoxilina, eosina. También tenemos los cultivos en agar saburó con la presencia o la composición de carbohidratos, especialmente glucosa, con agar y con algunos antibióticos, como en este caso gentamicina, que puede emplearse para evitar el crecimiento o contaminación bacteriana. Tenemos el medio de SAPEC, el DOX, el agar, etcétera, que ayudan o que forman parte de la batería del diagnóstico de la aspergilosis. La mucormicosis, el género mucor, también tiene muchos géneros asociados con hongos oportunistas. Tenemos al Rhizopus, tenemos el Rhizopus oryzae, la Absidia ramosa, el Mucor purilus. Tienen como hábitat el medio ambiente, el aire, el suelo, el agua, y también en algunos animales domésticos y también en algunas plantas. Son de crecimiento rápido, tienen un abundante micelio, sea la forma miceliar,
y tienen pues las características de liberarse con mucha facilidad en el aire y el medio ambiente de donde son inhalados por el hombre. El diagnóstico de la aspergilosis puede ser indirecto o inmunológico a nivel de pruebas serológicas que ustedes pueden utilizar como diagnóstico rápido. Tenemos la doble difusión o inmunodifusión doble, la inmunoelectroforesis, la contrainmunoelectroforesis, la hemaglutinina, la inmunofluorescencia indirecta, la prueba de ELISA, las pruebas de hipersensibilidad que hemos señalado, la paracoccidioidosis, la candidosis, ¿no? La candidina, etcétera. Diferentes pruebas intrasensibilidad que nos pueden dar una orientación mucho más precisa de estas micosis oportunistas. A nivel microscópico, desde el punto de vista morfológico, tenemos la presencia de estos hongos a través de hifas, ¿no? Que son sésiles, o sea, son con soporte, no tienen por la ausencia de esos tabiques, sus lados son paralelos y son irregulares, su reproducción es asexual por la formación de esporangios, sexual, no producción de cigosporas. La epidemiología generalmente está asociada con cuadros de diabetes mellitus, de uremia, el empleo de drogas en quemaduras, en caso de inmunosupresión, inmunodeficiencias, etc. Como conclusiones de estas micosis sistémicas y oportunistas, tenemos todo un reto por delante que nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales mucho más precisas. Y ustedes tendrán ya a la mano, tienen a la mano a partir de estos últimos años, este último quinquenio y los que vendrán seguramente van a ser mucho más específicos y mucho más amplios para ver con futuro las soluciones terapéuticas de diagnóstico y de recuperación de los pacientes con estas infecciones micóticas, sistémicas y oportunistas. Una micosis generalmente presenta pues un camino epidemiológico ya conocido que ustedes lo han seguramente revisado también en forma parcial en el curso de epidemiología, donde seguramente han visto los diferentes mecanismos que tienen que ver con estas micosis, ya sea a nivel de las infecciones generales o profundas, diseminadas, oportunistas, etcétera. Los medios o zonas que favorecen el crecimiento de estos hongos, todo un número de factores que van a determinar el rol o el camino epidemiológico que señala estos conceptos, estos conocimientos para poder ubicar las patologías micóticas. Todo esto no solamente a nivel de las formas de levaduras, sino también filamentosas o mixtas que puede haber en algún momento, dependiendo de las temperaturas, el factor ambiental, la sensibilidad o estado inmunológico de las personas y todo un conjunto de factores que acompañan a las condiciones favorables para la diseminación de esta micosis. También, así como estamos viendo la mayor cobertura en el diagnóstico, en el tratamiento de estas infecciones, también ya se presentan unos casos de resistencia de estos hongos frente a los agentes antimicóticos. Entonces, esa resistencia que lo señalaremos ya en los conceptos de inmunología, en nuestro capítulo que empezaremos también
inmediatamente, donde nos va a determinar las características del crecimiento, las diferentes formas que presentan estas infecciones micóticas, sus características metabólicas, sus características de reproducción o multiplicación, y que tienen que ver con características específicas diferentes con respecto a todos los otros agentes, especialmente bacterianos. Y con todo ello se va determinando los medios específicos, los tratamientos antimicóticos específicos y sobre todo las diferenciaciones para el tratamiento y la rehabilitación de estas infecciones micóticas. El dimorfismo es una característica importante que ya lo hemos visto, ya que las dos formas de levaduras o mohos o filamentos tienen cada uno sus diferentes características propias y que se van a diferenciar en el transcurso o en el camino de la infección. El diagnóstico general ya hemos señalado en la parte anterior, en las clases anteriores, que son básicamente directas, microscópicas, con diluyentes específicos como son hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, suero fisiológico y cualquier disolvente específico que pueda permitir digerir o eliminar los elementos que puedan enturbiar o que puedan dificultar el diagnóstico mucho más rápido y transparente. Las tinciones o coloraciones, la serología, todo ello hacen pues que se puedan evaluar como ayuda diagnóstica. La selección de los antimicóticos ya es una parte importante que ustedes manejarán en el aspecto de la quimioterapia antimicótica. Es decir, evaluar con mucha precisión, con mucha racionalidad la selección de sus antimicóticos que emplearán para el tratamiento de estas infecciones, tanto a nivel superficial, subcutánea, sistémica o de oportunismo. Es decir, mantener siempre ustedes el equilibrio, tanto en la dosis como en el tiempo, para que puedan de esa manera hacer la tolerancia clínica adecuada y no llegar a cuadros de sobredosis o de alteraciones en el diagnóstico para poder finalmente evaluar la recuperación del paciente. Todo esto en formas diversas o las características que presenta cada una de estas infecciones. Bien, con esta clase hemos terminado, jóvenes alumnos, nuestro capítulo de micología, con una ligera revisión al final sobre la selección de sus antimicóticos, el diagnóstico general, los factores epidemiológicos, los conocimientos y especialmente recomendarles que sean muy seguros, muy pacientes y muy rápidos en el diagnóstico diferencial entre una infección micótica, una bacteriana o una infección viral, para de esa manera no perder mucho tiempo en espera de algunas pruebas innecesarias o de algunos procesos de diagnóstico innecesarios. Muchas gracias. Descansaremos unos minutos y en 5 minutos, máximo 10 minutos, estaremos empezando nuestra primera clase de inmunología del capítulo siguiente, que esperamos